Evangelio según San Lucas, capítulo 28, capítulo 9, versículos del 28 hasta el 36. Hay una pregunta, ¿verdad? Y esto es la base de prácticamente de toda nuestra fe. ¿Por qué confiar en Jesús? El nombre del sermón es ese. ¿Por qué confiar en Jesús? Ayer estábamos en la célula. Mire, hermano, vaya, hombre, vaya. Es una bendición escuchar los testimonios y todo lo que pasa allí. Y explicábamos en un momento que se nos permitió ahí compartir que el apóstol Pedro había conocido a Jesús y sabía que Pedro no era el mismo cuando estaba con Jesús. Sin Jesús, Pedro era Simón, volvía Simón. Pero cuando estaba con Jesús, Pedro podía caminar sobre el agua, podía ver que todos los soldados se iban de espalda cuando el Señor Jesucristo decía, yo soy, ¿verdad? Lo mismo que el Señor allá en el libro del Éxodo dijo, yo soy, ¿verdad? Y Pedro cambiaba, Pedro era totalmente diferente, y por eso es que cuando de repente vio que Jesús bajó para entregarse, Pedro ya no supo qué hacer y huyó con todos los discípulos. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que confiar en Jesús? Ese es el tema, y fíjense que esto es pertinente en la vida de la iglesia, porque cuando nosotros no conocemos verdaderamente a Jesús, sino que solamente tenemos hábitos cristianos, asistimos a una iglesia, tenemos amigos cristianos, pero en verdad no hemos conocido al Señor, nos volvemos inconstantes, ¿verdad? Cuando estamos abatidos, pues es difícil encontrarnos en la iglesia, es difícil que continuemos con nuestros hábitos de lectura bíblica, de oración, porque no tenemos esa confianza del poder y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, yo soy convencido que cuando un cristiano logra verdaderamente, cuando una persona logra verdaderamente saber quién es Jesús y conocer a Jesucristo, su vida cambia. Esto trae, y eso lo vamos a ver al final, implicaciones de saber quién es Jesucristo. Lo tenemos ahí. Lucas capítulo 9, versículos del 28 en adelante, y leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, a quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, vamos a compartir esta maravillosa porción de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos bendigas en esta tarde, en esta noche, Señor. Soy incapaz de compartir esto, Señor, si no lo hace tu Espíritu Santo. Por eso te imploramos, Señor, por Cristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Háblanos al corazón. Que sea tu Santo Espíritu quien nos ministre, que nos bendiga, Señor, y que nos permita conocer un poquito más de nuestro gran Salvador. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos, te bendecimos, Señor. Esto es básico en la vida de cada creyente. Presumimos conocerte, Señor, pero hoy te suplicamos, Padre, que confirmes ese conocimiento y que ese conocimiento se transforme en una vida diferente, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor.
Fíjense, mis queridos hermanos, recién convertido al Evangelio, pues yo les he comentado pues que pues, en El Salvador, junto con mi esposa, mi papá, mi hermana, somos abogados. Y entonces pues teníamos bastantes amigos, no solo abogados, sino que médicos, ingenieros, etc. Entonces y salí a tomar con la mayoría de ellos, ¿verdad? Éramos profesionales borrachos, brother. Ahí los veo en las fotos, todavía siguen tomando la gran mayoría. Entonces, pero cuando yo vine al Señor, mi deseo fue reunirlos a ellos, hablar con ellos, enseñarles a ellos lo que a mí me había pasado. Y entonces, la primera vez que nos reunimos no pasaba nada. Y entonces yo dije, voy a investigar más de Jesús. Y entonces me fui al Jesús histórico y me fui a la arqueología y a todas las pruebas, ¿verdad? Hay un libro que se llama, y se lo recomiendo si a usted le interesan todas esas cosas, se llama Evidencia que exige un veredicto. Entonces yo lo tenía y después salió una versión mejorada. Y compré también la versión y me esmeraba, mire, y me esmeraba y los reunía y les hablaba y les daba las pruebas y yo me esforzaba por mostrarles. Mas sin embargo, cuando yo hacía esas exposiciones con mis amigos, solo decían, wow, tienes razón, pero no hubo ni una sola conversión. Y entonces yo me di cuenta y desistí de empezar a probar que Jesús había existido con pruebas humanas. Y entonces decidí que la única prueba que en verdad salva a la humanidad no es las pruebas extrabíblicas, sino que son las pruebas bíblicas, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. En otras palabras, es la palabra de Dios lo que abre los oídos. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquellos oídos que son abiertos por la palabra de Dios son los que tienen oportunidad de escuchar el mensaje y de ser salvos. Entonces, amados hermanos, yo dije, no, me quedo con la palabra, y comencé a predicar y comencé a hablar y comencé a buscar en la Biblia cuáles eran las pruebas. Yo estoy convencido, amados hermanos, que aquellos que dicen que son creyentes pero no conocen verdaderamente al Señor Jesucristo, amados hermanos, son inconstantes, siguen siendo mentirosos, siguen siendo lo que siempre han sido, porque no entienden. Creen que ellos se tienen que rebuscar, creen que ellos son el centro de su vida, y no entienden que Jesucristo no es solamente el centro de su vida, sino que dice la Escritura que Jesucristo, que en Él subsisten todas las cosas. Es decir, amados hermanos, que nosotros, y así lo dice Colosenses, que nosotros en Cristo estamos completos. Diga conmigo, completos, amados hermanos. Entonces es imperativo que nosotros entendamos quién es Jesús y por qué nosotros podemos confiar en ese Señor Jesucristo. Ya vamos a entrar al punto de la transfiguración, que es básico, pero yo quiero mostrarle un par de versículos y ahí nos van a ayudar los hermanos, porque el conocer a Cristo verdaderamente trae consecuencias espirituales y eternas a aquellos que logran captar la verdad en Jesucristo. Por ejemplo, mire lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 14 y 15. Mire lo importante que es conocer a Cristo, verdaderamente a Cristo, no solamente a Cristo histórico, porque mucha gente dice, sí, yo creo que Jesús existió, pero su vida no cambia, no se transforma en el Salvador. Mire lo que dice, por favor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Entonces está número uno, testificando que Jesucristo vino en razón del Padre. Y Jesucristo es, oiga esto, mire lo que dice 1 de Juan. ¿Qué es Jesucristo? El Salvador del mundo. ¿Qué es Jesucristo? El Salvador del mundo. Entonces ahí hay dos cosas importantes. Si usted es enviado del Padre, es el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es, ¿qué dice ahí? El Hijo de Dios, Dios permanece en él
y Él en vosotros. Mire, los fariseos se enojaron tanto con Jesucristo porque decía que Él era hijo de Dios. Y la molestia de ellos es que cuando Jesús decía, yo soy hijo de Dios, Él se hacía igual a Dios. Entonces, la importancia de reconocer a Jesucristo, la importancia de reconocer que Él es el Salvador, que Él es hijo de Dios, es que estamos reconociendo a Jesucristo como Dios. Y reconocer eso implica, mi querido hermano, que no solo es Dios, sino que es nuestro Señor y se transforma en nuestro Salvador. Por eso es que es tan importante una confesión verbal, pero una confesión verbal que surja desde el fondo de nuestro corazón. Entonces, amados, la primera cuestión básica es que si usted conoce verdaderamente quién es Jesucristo, usted es salvo, amados. Usted se transforma en hijo de Dios al reconocer que Jesucristo fue enviado por el Padre, que Jesucristo es el Salvador del mundo y que Jesucristo es hijo de Dios siendo igual a Dios. Ahora, mire lo que dice por favor Juan capítulo 6, versículo 51. Jesucristo mismo, y por eso estoy mostrando la importancia de saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por ahí sale un video donde decía, yo soy el pan Bimbo, dice la hermanita que estaba leyendo. Pero dice, oiga esto, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice ahí? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Jesucristo está hablando que su eternidad, oiga esto, que la eternidad está en Él. Y Juan capítulo 11 versículo 26, amados, nos dice lo siguiente: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y le pregunto yo a usted, y considere que Jesucristo le está preguntando a usted, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que en Jesucristo tenemos la vida eterna? El mismo Señor Jesucristo en Juan 14:6, el texto que usted conoce muchísimo, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dice ahí? Sino por mí. Entonces Jesucristo dijo ser la vida eterna, dijo dar vida eterna, dijo ser el único camino al Padre. Y por eso es que cuando nosotros conocemos la iglesia, conocemos a los hermanos, nos gusta las alabanzas, pero no conocemos a Jesucristo, no hemos llegado al Padre. Nuestros pecados no han sido perdonados, amados hermanos, pero cuando Él es nuestro Salvador, nuestra vida verdaderamente ha cambiado. Es por su importancia ahora que pretendo mostrarle qué es lo que Dios hizo, porque ahora yo le estoy diciendo lo que Jesucristo decía de sí mismo. Pero el Padre, oiga bien, el Padre hizo algo muy importante. En este relato de la transfiguración está precedido por varios hechos. Primero, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, si usted se recuerda, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿Se recuerda de esta porción? Y entonces los discípulos contestaron que Elías, que Jeremías, que Juan el Bautista. Entonces a Jesucristo no le interesaba, y ponga atención a esto, no le interesaba el pensar de los impíos, no le interesaba el pensar de aquellos que no se interesaban para nada por Él, porque había gente en Jerusalén, había gente en Canaán que había oído de Jesucristo, que quizás iba por curiosidad, pero se retiraba. A Jesucristo no le importa lo que el mundo piensa de Él. Mas sin embargo preguntaba por aquellos que tenían algún interés en Él. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado que en Juan, creo que es Juan capítulo 6 versículo 44, no lo busque, el Señor Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Entonces si hay alguien que no le importa para nada el evangelio, es porque el Padre no lo ha traído. Y por eso es que usted también, cuando anda evangelizando y de repente alguien le rechaza contundentemente, ¿qué tiene que hacer ahí? Sacuda sus pies y váyase. No se sienta derrotado, no se sienta avergonzado, simplemente que el Padre no le ha hablado, no lo ha traído a Jesús. Pero aquel que ha sido traído por el Padre tiene interés, aunque sea mínimo, en lo que usted está diciendo. Entonces el Señor Jesucristo cambió la pregunta y les dijo, pero
para ustedes. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, amados hermanos, es el título mayor del Mesías, ¿verdad? Es aquel que en Daniel aparece como el Mesías. Ese es el título de Mesías. Y el Señor Jesucristo lo ocupó para él más de 80 veces en los evangelios. Y entonces les dijo, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y entonces allí Pedro contestó en nombre de todos los discípulos: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Usted conoce la historia. Después de esto, el Señor Jesucristo comenzó a informarles de algo. Ellos habían estado 3 años y medio, literalmente habían dejado todo. Así, literalmente todo. Pedro, aunque lo lea y vea tosco, Pedro no era ningún muerto de hambre. Pedro tenía, una empresa de pesca. No solo tenía una barca, tenía barcas a su nombre. No era una persona sencilla, tenía su propia casa. O sea, Pedro era una persona que no estaba necesitada financieramente, por decirlo así. Era una persona tosca, pero era próspero. Entonces, todos decidieron dejar todo. Y de repente el Señor Jesucristo comenzó a decir: es necesario que yo muera. Es necesario que yo padezca de los escribas y de los fariseos y de que muera. Eso fue un choque para los discípulos. Y no lograban ellos, si quieren me apaga el heater, brother. No lograban ellos discernir esto, porque los fariseos, todo el pueblo de Israel consideraba que primero iba a aparecer Elías y inmediatamente iba a aparecer el Mesías, y el Mesías iba a liberar al pueblo de Israel del yugo de los romanos, y entonces iban a comenzar una época del reino de Dios e Israel iba a estar en la cúspide. Pero cuando vieron a Jesucristo anunciar que Él debía morir, los discípulos comenzaron a decaer. Y entonces Dios les había dado una revelación ya. Pero su revelación con su carnalidad no pegaba. Y entonces el Señor Jesucristo se llevó a 3 de ellos para darles una revelación mayor. Primero tenían una revelación directa de Dios para poder identificar quién era Jesús. Y luego el Señor los llevó a un monte. Y entonces Pedro, Juan y Jacobo, ellos fueron y ellos llegaron deprimidos. Había una incertidumbre en su corazón. ¿Por qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y hoy qué va a pasar? Y ellos llegaron tristes. ¿Y sabe usted qué da la tristeza? Da sueño. Cuando usted anda deprimido, lo que quiere es ¿qué? Dormir. Brazos caídos y rodillas paralizadas. No quiere hacer nada, mucho menos orar. Y entonces cuando el Señor se los llevó a orar, ¿qué hicieron ellos? Se durmieron. Pero en medio de su sueño pasó algo inesperado. Ya Dios les había revelado a su corazón quién era Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. Pero de repente ellos pudieron ver algo y vieron que de Jesús, oiga esto, no a Jesús lo invadió una luz, no, de Jesús salió una luz. Una luz que dice Lucas que era tan blanca que ningún lavador podía dejar tan blanco, la ropa tan blanca como era esa luz blanca. La luz no tiene color, amados, la luz es blanca, y el choque con ciertas características que hay en el medio, la luz se convierte de diferentes colores. Entonces, amados, ellos vieron allí, en medio de todo eso, vieron a Jesucristo. Dios les permitió, oiga esto, Dios les permitió que la humanidad de Jesucristo ya no contuviera por un momento, oiga esto, que ya no contuviera por un momento a Jesucristo y su gloria. Y por unos segundos, no sabemos cuánto tiempo, no podría decirles si fueron 5 minutos o la cantidad de tiempo que fuera, Dios les permitió a ellos ver a Jesús
como Él es verdaderamente. Dice la Escritura en las cartas de Juan que un día nosotros vamos a ver a Jesucristo como Él es, porque nosotros seremos tal como Él es. Y entonces ellos pudieron ver la gloria del Señor. Mas sin embargo no fue lo único que Dios les mostró, porque en medio de esa luz tremenda aparecieron dos personajes. ¿Cuántos personajes? Dos personajes. ¿Y quién se recuerda quiénes fueron? Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés, amados? ¿Por qué se presentaron ellos dos? ¿Por qué no se presentó Jeremías? ¿Por qué no se presentó cualquier otro, Gedeón o cualquier, sino que fue Moisés? Moisés, amados hermanos, es el hombre más respetado del Antiguo Testamento. Es venerado por todo el pueblo de Israel. A través de Moisés, Dios les dio el ¿qué? La ley. De tal manera que a veces, refiriéndose a la ley, se dice a Moisés, la ley de Moisés. Entonces Moisés representaba el ¿qué? La ley. Y Elías representaba a los profetas. Elías es reconocido como el mayor de los profetas. En otras palabras, con dos personajes. Oiga bien, recuerde que Pedro, que Juan y que Santiago eran judíos. Entonces, al ver a ellos, no me pregunte cómo lo identificaron, yo no sé, amados, porque esa es parte de la revelación, porque no es que vieron fotos, vieron el Facebook de Elías, aquí está, aquí lo conozco. No, yo no entiendo esas cosas. A mí no me pregunte eso, porque la Biblia no dice cómo los conocieron, pero que los conocieron, amados. Y entonces ellos se acercaron al Señor Jesucristo, no se acercaron a ninguno de ellos tres, sino que a Jesús. Y fíjense, amados hermanos, dice Lucas que no solo se acercaron a Él, y ellos se acercaron también en su gloria. O sea, amados hermanos, que es cierto que cuando nosotros estemos en el cielo, también usted y yo, ahora está con un montón de dolores, ay, me duele la rodilla, ay, que tengo ese problema, pero Moisés y Elías se presentaron en su gloria, transformados, como usted y yo seremos en el cielo. Y se acercaron al Señor Jesucristo y comenzaron a hablar con el Señor Jesucristo. Y después, oiga esto, dice la Escritura que los discípulos los escucharon hablar. ¿Qué era que estaban hablando? Y estaban hablando del éxodo de Jesucristo. Es decir, se pusieron a hablar de la partida del Señor. Note, por favor, el problema de los discípulos, ¿cuál era? Que Jesús les había dicho, es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca de los fariseos y que muera, y que al tercer día resucite. Ellos se apagaron. Y entonces aquí Dios les mostró que el Antiguo Testamento testificaba que el Mesías vendría, que el Mesías iba a morir. Y entonces, amados, les dio todas las respuestas para que ellos pudiesen entender quién era Jesucristo. Amados hermanos, los discípulos, ellos tres, nunca fueron igual. No me pregunte por qué Dios no se llevó a los 12, sino que solo se llevó a 3. A los más cercanos. Les dio esa revelación tan especial y ellos pudieron ver por unos momentos la gloria de Jesús. A nosotros no se nos ha dado esa virtud de ver a Jesús. Usted escucha ahí por todos los medios, ¿verdad? Que gente se va al infierno y que regresa. Y que la otra vez estaba oyendo que la Virgen María había regresado a una señora para que advirtiera al mundo. Digo yo, ¿para qué? Si estamos advertidos. Dice la Escritura ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de Lázaro el mendigo, estaba hablando de que los hermanos del rico, el rico le dijo al padre Abraham, manda a Lázaro, como pues sí, para él Lázaro era alguien de baja calidad, manda a Lázaro que vaya a hablar con mis hermanos para que ellos no vengan aquí. Y entonces el Señor ¿cómo se llama? Abraham les dijo, allí tienen la ley y los profetas. Si no creen a Moisés, no creerán si alguien regresa de los muertos. Entonces, amados, la revelación de la palabra, la revelación que Dios le dio a los discípulos, los hizo ser personas diferentes. Todavía tuvieron temor, todavía tuvieron
miedo, tuvieron dudas. Judas traicionó al Señor. Pedro lo negó, usted sabe eso. Pero cuando el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo iba a venir, llegó a ellos, ellos cambiaron. Pero para que el Espíritu Santo viniera, ¿qué era lo que tenía que pasar? ¿Alguien se recuerda? Jesús tenía que irse. Es decir, se tenía que cumplir la palabra de Dios. Cuando ellos recibieron en Pentecostés al Espíritu Santo, Pedro no tuvo más temor y se puso de pie y predicó. Y el día que Pedro predicó, Pedro, el que había negado al Señor, 3,000 personas se convirtieron. Pero todo es, amados hermanos, cuando ellos lograron entender quién es Jesucristo, quién verdaderamente es Jesús, cuánta gloria hay en Jesús y qué significa el entender quién es Jesucristo. Amados hermanos, yo oro, yo le pido al Espíritu Santo que no sean mis palabras, porque mis palabras obviamente que no son suficientes, mi hermano, no son suficientes. Que el Espíritu Santo derrame gracia en usted y usted pueda comprender quién es Jesús. Mire cómo en 2 de Pedro, por favor, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, cómo Pedro se vio afectado. Ellos no hablaban mucho de esto, ni basaban sus enseñanzas en eso, pero era una experiencia que ellos habían vivido. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 dice de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oiga esto: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. E inmediatamente en el versículo 19 pone su revelación, lo que ellos habían visto, lo pone a la par de la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, muchos de ustedes viven una vida, un cristianismo experimental, es decir, dependiendo de sus experiencias. Yo he vivido esto, me ha pasado esto y por eso yo creo esto. El vivir así, mi querido hermano, y no confiando en la palabra, es vivir un evangelio totalmente relativo. Porque Dios no se adecúa a sus circunstancias. Dios no cambia. Y lo que usted vio y lo que usted sintió siempre es relativo a lo que usted está viviendo. Siempre, amados hermanos. Y hay tales que hay cristianos que están viendo la palabra de Dios y dicen, sí, ahí dice eso, pero a mí me pasó tal cosa. En cambio, Pedro vio esa revelación sublime que él tuvo y la puso a la par de la palabra, porque dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hablando de los profetas, hablando del Antiguo Testamento, a eso se refería el apóstol Pedro. Pero vea por favor que él estaba hablando con esa emoción. Yo vi al Señor Jesucristo, yo oí una voz del cielo. Ya esto era la segunda vez que pasaba, porque cuando bautizaron al Señor Jesucristo, de la misma manera el cielo se abrió, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y la voz del cielo dijo: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi querido hermano, a Dios, dice la Escritura, nadie lo vio jamás. A Dios, dígalo, nadie lo vio jamás. Con eso quédese. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Jesús nos ha mostrado al Padre. Y lo que conocemos, y dice la Escritura, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, la revelación del Padre es Jesucristo su Hijo. Y es allí donde nosotros, oiga esto, nosotros tenemos que poner los ojos. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. Oiga esto, por favor.
Juan, comenzando su evangelio, el cual fue el último de los que se escribió, dice aquí, oiga esto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿A qué se estaba refiriendo Juan? A la transfiguración. Esa revelación no la hemos tenido nosotros. Mire lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Hablando del Hijo del Padre. ¿Usted ha visto esa gloria? Sí, yo tuve un sueño, hermano, tuve un sueño. Pero Pedro no tuvo un sueño. Juan no tuvo un sueño. Juan vio. Cuando nosotros prestamos un testimonio para algo legal, siempre termina la oración, se termina que lo que nosotros estamos testificando nos consta de vistas y de oídas. Entonces Pedro y Juan estaban testificando algo que ellos vieron, que Dios les reveló. Y fíjense que esta porción es súper interesante porque dice, vuelvo al versículo 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vea lo que dice, y habitó entre nosotros. Lo que la Biblia escribe allí es algo bien curioso porque es tabernáculo. Tabernáculo es un nombre. Pero Juan lo hizo un verbo. Y entonces Juan estaba, lo que debería decir la Biblia es que el Hijo del Hombre que se hizo carne tabernaculizó en medio de nosotros. O sea, de un nombre hizo un verbo. Y entonces, amados hermanos, ahora nos está mostrando el Señor que a través de Jesucristo el Padre está con nosotros. A través de Jesucristo, a través de su palabra, la vida nuestra cambia porque toda la bendición del Padre está con nosotros. Entonces, si yo logro creer esto que estamos hablando, y todos los textos que hemos hablado y que hemos enseñado, y ahí pregunta el hermano Jeremías, he venido saltándome y solo narrando algunos, porque era mi intención que leyéramos hacia la carrera los textos. Pero si usted logra creer que Jesucristo es Hijo de Dios, esto tiene que traer implicaciones en nuestro corazón. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús, pero su vida no testifica. Muchos cristianos son de palabra cristianos, hombres de fe, pero de hecho ateos, porque hablan y viven como que Jesucristo no fuera conocido por ellos. Yo no sé cómo es usted, hermano, porque aquí todos nos vemos preciosos. Y ahí falta el aura y las alas y nos vemos en santidad. Pero allá afuera, cuando no hay ojos cristianos, no hay ojos de un hermano que nos ve, no hay oídos de un hermano que nos escucha. Amados hermanos, ¿cómo nos comportamos? Decía un pastor, no hombre, si la vida del pastor es en soledad, hermano, no se admire por eso. ¿Y por qué? Y cuando usted era, me pregunta él, cuando usted era auditor de Hacienda, me dijo, los contribuyentes se alegraban cuando se acercaba a auditarles, a revisarles la contabilidad, ¿se alegraban por eso? Obviamente que no. Entonces, cuando el que les enseña se acerca, el enseñado no se siente bien. Yo no estoy aquí para revisarle su vida, estoy aquí para enseñarle lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios también golpea mi corazón, también barre mi corazón. Pero, amados hermanos, este conocimiento, si está en su corazón, debería de transformar su vida. Esto debería tener implicaciones eternas y en nuestra manera de creer, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de opinar, en la manera de hacer las cosas. Debería tener implicaciones en cuanto a las personas con las cuales yo me relaciono constantemente, los amigos que tengo, las decisiones que tomo deberían de estar regidas porque nosotros conocemos a Jesucristo el Salvador.
Salvador y estamos contados con aquellos cuyo nombre está inscritos en el libro de la vida. Las implicaciones de esto, amados hermanos, son las siguientes. Número uno, o sea, las que yo le traigo ahora. Reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios. Leímos primera de Juan. ¿Esto qué quiere decir, amados? Si yo reconozco que Jesús es Hijo de Dios, reconozco que Él es mi Salvador, yo tengo certeza de mi salvación. Yo tengo seguridad de su palabra. Tengo seguridad de todo lo que Él va a hacer en mí. Puedo estar confiado. Puedo saber que siempre sus ojos están sobre mí cuando el Hijo de Dios está conmigo. La segunda implicación es confianza, amados. La palabra que más se apega a lo que la Biblia llama fe es confianza. ¿Sabía usted que nosotros actuamos en relación a la confianza que tenemos en que Dios va a actuar? En que Dios cumple sus promesas. ¿Sabe usted que muchas veces hacemos un montón de mentiras, un montón de trampas? ¿Por qué? Porque creemos que Dios no es suficiente, que Jesús no es suficiente, que sus promesas no son suficientes o que no sé si se van a cumplir en mí. Dios es fiel, lo hemos dicho, y si Dios es fiel, Cristo sigue siendo fiel. Entonces, amados, la confianza en Jesús, la confianza en su palabra. ¿Qué les dijo a los discípulos? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La última vez, amados hermanos, que usted estuvo solo en su casa, ¿se recordó de eso? ¿O solamente pensó en las personas de su familia que no están con usted? Porque si usted se detiene a pensar que usted nunca está sola, que nunca está solo, usted puede tener confianza y aprende que hay momentos que es mejor estar solo, porque cuando yo estoy solo, no estoy solo, estoy con Jesús. Y entonces usted aprende a confiar, aprende a tener paciencia. Su vida cambia. Hay personas que se mueren por compañía. Y Jesús a la par de ellos. Y el Espíritu Santo con ellos. Hemos sido redimidos por Jesús. Amados hermanos, tiene que aprender a vivir con Jesús. Tiene que aprender a confiar con Jesús. Ahora, si usted cree que Jesucristo, si usted ha conocido a Jesucristo y a Jesucristo como el Mesías, busque Mateo capítulo 7, versículo 21. Aquí hay una consecuencia que debería de afectarnos a todos, pues. Porque mucha gente, oiga bien, mucha gente dice, no, yo conozco a Jesús, Jesús es mi Salvador, yo voy a la iglesia, yo ya me bauticé, yo hice esto, ya hice lo otro. Mire por favor lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice, oiga esto, no todo. ¿Esto qué quiere decir? No todo. No todo, quiere decir, no todos los que estamos aquí. ¿Está conmigo? Y oiga que esto es apremiante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, es una pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una implicación inmediata de alguien que conoce a Jesucristo es la obediencia, brother. ¿Está conmigo? Es la obediencia, brother. A mí no me demuestre nada, yo no importo, brother. Pero ¿cómo está su vida y cómo está su obediencia a Jesús? Porque si Jesús es el Salvador, si Jesús es el Hijo de Dios, usted está convencido que Jesús es el Mesías, que Él fue la ofrenda perfecta, que a través de Él usted ha sido santificado, ha sido justificado, usted es salvo por Jesucristo. Usted lo inmediato que debería de ser es una persona obediente a su palabra. Revísese, brother. Ahora que hay tiempo, porque según dice que cuando venga el Señor, muchos le dirán, Señor, Señor, sí, mira, hasta vengo con mi uniforme. Señor, Señor, sí, mira, aquí tengo mi certificado de bautismo. Señor, Señor. Nunca os conocí. ¿Por qué?
amados hermanos, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amados, es importante esto. Y fíjense, amados, si usted es creyente en Cristo de verdad, si usted está convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted debería de permitirle a aquel que fue enviado por el Señor después que Él se partió, que es el Espíritu Santo, usted le debería de permitir al Espíritu Santo que transforme su vida. En Gálatas, Gálatas, quiero ver, es 5, 22 y 23 están los frutos del Espíritu. No los vamos a leer. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos. Y entonces, si usted ha creído que Jesús es el Mesías, que Jesús es su Señor, usted tiene que dejarse. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que cada uno de esos frutos, como un ramo de flores, surja en usted. Amor. ¿Amamos a todos los hermanos? Gozo. Mire, le voy a preguntar algo. Piense, por favor, en lo que lo hace, en la cosa que lo hace, que lo enoja a usted hacia el tope. Piense en dos cosas que le enojan, que le matan y que se acaba su día cuando esas cosas pasan. ¿Sí? ¿Ya las tiene ahí? Ahora piense en dos cosas que le alegrarían la vida. ¿Sí? Los tenemos. Dos cosas que me matan, que me enojan, que me hacen arder de ira. Y dos cosas que hacen mi día perfecto. ¿Sí? ¿Ya las tiene? Le pregunto a usted, ¿cuál es más fácil que suceda? ¿Gozo o ira? ¿A qué tendemos más nosotros? A enojarnos, ¿verdad? Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo. Entonces nosotros tenemos que dejarnos trabajar, tenemos que parar nuestra locura, amados, tenemos que parar nuestros pensamientos y cambiarlos por el pensamiento a quien Dios mandó para salvarme a mí. La Biblia dice que el trabajo del Espíritu Santo es transformar mi carácter al carácter de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero nos resistimos, amados, porque mis ojos no pueden ver a Jesús, mis ojos no pueden ver literalmente al Espíritu Santo, pero la palabra me habla de Él. El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Yo nunca he visto a Jesucristo, pero yo sé cómo se comportaba Jesús. Yo sé lo que hacía Jesús. Yo sé cómo perdona Jesús. Yo sé cómo actuaba Jesucristo. La última vez que usted fue a un lugar donde no nos podría llevar a nosotros, amados, no por el precio, sino porque le daría vergüenza. Le pregunto yo, ¿usted podría llevar a Jesús con usted? Pues le tengo noticias. Ahí estaba con usted. Donde sea que fue. Lo que sea que estuvo haciendo. El Espíritu de Dios estuvo ahí. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros aprendamos, amados, que esto trae consecuencias, que esto debe transformar mi vida, que esto me debe de permitir a mí tener un pensamiento en relación a Jesucristo. Mire, amado, algo más que puede pasar. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Alguien sabe qué vino a hacer Jesús? A salvarnos. ¿Sabía usted que la labor principal de Jesucristo no era morir, sino que entender, que la gente entendiera quién era Él? Por eso los milagros, para que supieran quién era Jesús. Porque si moría y la gente nunca supo quién era, su muerte iba a ser en vano, porque dice la Biblia que para los que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. Entonces la prioridad para Jesucristo era revelar quién era Él. Cuando la gente entendió quién era Él, Jesucristo estaba listo para morir. Si no entendemos quién es Jesucristo, amados hermanos, su muerte en la cruz no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no seríamos salvos, nuestros pecados no serían perdonados. La prioridad de Jesucristo es su revelación, porque al conocer a Jesús recibimos su bendición, iglesia. Cuando conocemos a Jesucristo, recibimos toda, amados hermanos, toda
la bendición del Padre. Y entonces, amados hermanos, le permitimos al Espíritu Santo que nos alimente nuestra mente con todos los pensamientos de Jesucristo. Después que Jesucristo se dio a conocer, ¿cuál es la encomienda que Jesús le dio a los discípulos? Ajá. Esa era la labor de Jesucristo que Jesucristo trasladó a los discípulos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted evangelizó a alguien? Le voy a preguntar diferente. ¿Ha evangelizado a alguien alguna vez? Si usted nunca lo ha hecho, no ha hecho la labor de Jesucristo suya, y preocúpese porque muy probablemente es porque no conoce a Jesús. Decía un pastor anciano, y ponía todas las pruebas, ¿verdad? No le comparto todo lo que él pensaba, pero lo probaba con la Biblia, pero algo estirado, ¿verdad? Su pensamiento, pero decía, aquel que no habla de Jesucristo es porque no es salvo. Aquel que no comparte de Jesucristo es porque no lo ha conocido, es porque no ha saboreado la salvación que solo Jesucristo da. No vaya a ser que ese señor tenga razón, porque la encomienda principal a los discípulos es que hablen de Jesús, es que enseñen de Jesús. Déjese gobernar por Jesús, amados, y empiece a hablar con Él. Váyase los sábados, quiere aprender a evangelizar, váyase los sábados, péguese al hermano Ángel, péguese al hermano Cristian, péguese a alguien que evangeliza, brother. No solo vaya a compartir café, vaya a hablar de Cristo. Diga lo que Cristo ha hecho en su vida. Muestre cómo testifique de los milagros que Dios ha hecho en usted. Abra la mente de las personas a través de sus testimonios por el Espíritu Santo. Eso es conocer a Jesús. ¿Cómo conocer a Jesús y quedarnos callados? ¿Cómo pensar en Jesucristo y en su ministerio y hacernos los desentendidos? Y que no nos preocupe que su tía, que su primo, que su amigo, que su abuelo no conocen al Señor. No, es que yo por llevar la fiesta de paz, mejor me callo. ¿Y qué dice la Escritura? Que Pablo exhorta a Timoteo que yo te insto que prediques en tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que prediques cuando es conveniente y cuando no parezca conveniente. Ahora, hay otro detalle, amados. Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 en adelante. A nosotros nos acongojan todos los problemas, ¿verdad? Todos los problemas que en esta vida existen. Eso es obvio. Yo quisiera, no, a mí no me afecta nada. ¿Cómo no, brother? ¿Cómo no? Cuando se acerca el día de pagar la renta o el mortgage para algunos y todavía no se ha completado, eso abate, ¿ah? Abate, un hermanito, pastor, mire, ya tengo 3 semanas sin trabajar, les pido que ore por mí, y yo quisiera decirle, mire, venga a hacer esto, pero no tengo nada para él así, en trabajo. Eso abate, amados, es lógico, pero cuando usted piensa que Jesús gobierna a todo el mundo y que su mayor problema ya está resuelto, la perspectiva que tiene de todo esto es diferente. Usted comienza a descansar en el Señor, a buscar confiadamente, porque no es lo mismo buscar en aflicción que buscar confiadamente. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Y dice así, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, que dice ahí, ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y quién es el marido? Jesucristo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados hermanos, mire, si hay algo que proporciona el conocer a Jesucristo, es una sola palabra: esperanza. ¿Es cuál? Esperanza. Y la esperanza es para poder esperar. Usted no debería de ser una persona desesperada, porque se desespera alguien que no tiene ¿el qué? Esperanza. Nosotros aprendemos a confiar en Jesucristo
así a esperar en Jesucristo confiadamente. Mire lo que dice, por favor, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Ya estamos por terminar. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Y esto, amados hermanos, es un punto que cuesta, amados. Yo lo sé. Yo lo sé. Cuesta. Mire pues a su alrededor. Yo quisiera decir, no, sí que aquí solo belleza sabemos. No es tan fácil. No es tan fácil amar. Explicaba el viernes el pasado que a nosotros no nos cuesta amar a personas que se parecen a nosotros, que tienen los mismos gustos que nosotros. Ahí es fácil amar. Que son amables con nosotros, que nos atienden bien. ¡Ay, qué fácil amar! ¿Verdad? Por eso es que la palabra es amables. Una persona amable. ¿Ya pensó usted en eso? Es una persona que es fácil de amar. ¿Por qué? Porque lo atiende bien a usted. Ay, qué amable es fulano, ¿verdad? Fácil de amar por sus atenciones. Pero ¿cuál hay aquellos que somos pan sin sal, brother? ¿Qué hay de aquellos que somos pan no sin sal, sino que con ácido, brother? ¿Ha probado usted el pan ácimo? Yo me llevé, qué bonito, mira, que nunca lo había probado, me lo llevé. Guácala, brother. Ahí me le tuvo que echar mi esposo un montón de cosas y todo lo contrario de lo que era el pan, ¿verdad? Porque no me gustó, porque no me parecía. Y los hermanos que no me parecen, cuesta amarlos, cuesta que me caigan bien, cuesta ser amables con ellos. Mire lo que dice, por favor, mire lo que dice. En Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los hermanos que te caen bien. No, que os améis unos a otros, y no con todas sus fuerzas, amados, y no a su estilo, sino que nos dice cómo. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. ¿Conocerán quiénes? O sea que los impíos están incluidos aquí. Los cristianos están incluidos aquí. Oiga, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ay, no, pastor, mejor oremos. Yo lo entiendo, brother. Yo lo entiendo. Pero cuando usted tenga el deseo de no amar, acuérdese que para Dios los que no eran amables somos nosotros, porque estábamos llenos de pecado. ¿Cuántos justos dice la Biblia que hay? Ninguno. ¿Cuántos según la Biblia buscan a Dios? Ninguno. Todos nos perdemos en el camino. Y si no fuera porque Dios mismo nos fue a traer, no venimos a Jesús. Entonces, amados hermanos, cuando usted tenga otra vez en su corazoncito el no aceptar a un hermano, el no reconocer que hay hermanos que somos difíciles, el no aceptar como es. Mire, es que tenemos eso en la mente y a veces las espositas y los esposos también tenemos eso, que yo voy a cambiar a mi esposa, con que no puede cambiar usted, brother. No puede dejar de comer azúcar. ¿Y cómo va a hacer que su esposa cambie? ¿Cómo va a hacer que su esposo cambie? ¿Cómo va a hacer que su hijo cambie? Si a nosotros mismos nos cuesta cambiar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ríndase al Señor, brother. Confiese, yo no puedo. A mí me cuesta un mundo. Me cuesta un mar. No tengo fuerzas para amar al hermano. No tengo fuerzas para tener una actitud amable para con todos los hermanos. Confiésele al Señor, como yo lo he confesado. ¿Usted cree que porque soy el pastor, uy, qué fácil él es? Cuando alguien me ve molesto, mira, el pastor ya se arruinó. Ya no es el mismo paciente de siempre. Soy ser humano, brother. Y mi paciencia es, aunque digo que soy paciente, es corta, revienta. Y entonces es cuando yo voy al Señor, doblo rodillas, pido perdón. Y le pido al Señor una nueva recarga de amor. Porque solo Él me puede dar el amor para amarlos a todos. ¿Se comprende eso, iglesia? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? ¿Para qué? Perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. Y por último, Efesios 2, 14 al 16 dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, ¿qué dice ahí? Amados, creer que Jesucristo es el Mesías no solo transforma la vida personal del cristiano, sino que también redefine su propósito, identidad y misión en el mundo. Esta convicción da dirección y esperanza mientras inspira una vida centrada en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Si Jesús es su Señor. Ahora le vuelvo a preguntar, como si Jesús se lo preguntara: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Póngase en pie, iglesia, y vamos a orar. Pasen, por favor. Amados, este tema, que yo le invito a que lo vuelva a ver. Yo me veo hasta 3, 4 veces. Yo me saco errores, yo me pongo a llorar, yo me corrijo. Yo no entiendo cuando un predicador no se escucha, es porque no le interesa lo que dijo. Ya lo dicho está y así se queda. Y lo voy a volver a decir. Pero el que le interesa mejorar, el que le interesa lo que Jesús piense, vuelve a escuchar. Yo le invito a usted que lo vuelva a escuchar, que piense qué cosas en su vida no han cambiado, qué cosas han perdido el propósito. Porque si Jesús es su Señor, no hay para dónde hacerse, iglesia. Así no hay para dónde hacerse. Es confiar, es obedecer, es esperar, es cambiar nuestra actitud. No solo aquí dentro, allá afuera. ¿Cuánta gente que no conoce al Señor nos desespera allá adentro? Fulano me cae re mal. Y algunos, y porque he hablado con hermanos, no de aquí en la iglesia, no, nunca le voy a hablar del Señor, jamás que se vaya al infierno. Palabras de un creyente. Espero que nunca hayan sido las suyas. Pero amados hermanos, yo le aseguro algo, que si Jesús es quien es, y es eso para usted, en Cristo somos más que vencedores. Y no importa cuál sea la carga, no importa cuál sea el montón de cosas que todavía no hemos cambiado, todos los días a mí me toca, ay Señor, esto, y decirle al Señor: Señor, ay, perdóname. No he superado esto, Señor, estoy trabajando con esto, Señor. Y Dios vuelve a perdonar, vuelve a darme espacio, vuelve a darme fuerzas, y yo puedo levantarme y volver a caminar. Si Cristo es su Salvador. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche.
y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.